En este vídeo me gustaría explicar por qué Rayo vuelve a equivocarse con respecto a las declaraciones realizadas por Errejón sobre el iPhone. Para ello usaré como referencia tanto su vídeo de YouTube titulado "El iPhone no fue creado por el Estado", como su artículo en El Confidencial titulado "Matsukato, Errejón y el iPhone". Dejo el enlace de ambos en la descripción. Para comenzar, y antes de meterme con los argumentos concretos esgrimidos por Rayo, me gustaría hacer algunas puntualizaciones sobre las declaraciones concretas de Errejón. Al contrario de lo que sugiere Rayo, Errejón no dice que la autoría del iPhone deba ser atribuida al Estado y no a Steve Jobs. Esa, en todo caso, será la tesis de Matsukato en su libro, que Rayo interesadamente asume que Errejón suscribe. Pero lo que Errejón dice, apoyándose en el trabajo de Matsukato, es que el ejemplo del iPhone pone de manifiesto la importancia del rol del Estado en el desarrollo industrial y tecnológico de un país. En palabras textuales de Errejón: cuando yo miro un iPhone, en realidad lo que veo es la perfecta demostración de que la única posibilidad de tener un desarrollo industrial es con el rol central de un Estado emprendedor del que luego se aprovechan y con el que luego colaboran muchas empresas privadas. Como vemos, Errejón no hace ninguna referencia concreta a la autoría del iPhone, ni cuestiona que la misma deba atribuírsele a Jobs. En todo caso, Errejón lo que hace es cuestionar esa narrativa individualista que adjudica todo el mérito de la creación del iPhone a la visión de una única mente genial, un claro ejemplo de idealismo, por cierto, en lugar de tener en cuenta las condiciones materiales y todos los demás factores que hicieron posible tal innovación. Y todo esto lo dice precisamente porque su intención es cuestionar la visión hegemónica que se tiene sobre la creación del iPhone, la que reza que el iPhone es el paradigma del emprendimiento. Así, lejos de querer robarle la autoría del iPhone a Steve Jobs, Errejón simplemente pretende recordarnos la importancia que, de facto, el Estado tuvo en la creación del teléfono de Apple. Y digo de facto porque eso fue lo que ocurrió empíricamente. Así fueron los hechos. El Estado jugó ese papel fundamental. A partir de aquí, lo único que se puede hacer es teorizar sobre posibles escenarios alternativos que podrían o no haber ocurrido, pero que, como digo, de facto no ocurrieron. Pero la pelota está en el tejado de aquel que pretenda demostrar la verosimilitud de esos escenarios alternativos, no en el de Errejón. Errejón no tiene nada que demostrar porque eso fue exactamente lo que ocurrió. Siendo justos, habría que precisar que el hecho de que el Estado haya tenido un rol capital en la creación del iPhone y de otras innovaciones tecnológicas no es suficiente para afirmar, como lo hace Errejón, que esa es la única posibilidad, que solo el Estado puede cumplir esa función. Pero desde luego es suficiente para demostrar que un Estado fuerte e interventor no solo no es un obstáculo para el desarrollo industrial y tecnológico de un país, como afirman muchos liberales, sino que incluso puede contribuir al mismo. Y de hecho, así ha sido históricamente en la mayoría de los casos. De nuevo, la carga de la prueba está en quien pretenda demostrar que la historia podría haberse desarrollado de otra manera. Además, es comprensible que el discurso de Errejón sea un tanto hiperbólico, teniendo en cuenta que se trata de una arenga política lanzada desde el estrado de un parlamento. Hecha esta puntualización, analicemos ahora los dos principales argumentos utilizados por Rayo. Según Rayo, el primer error que comete Errejón es confundir condiciones superfluas o redundantes con condiciones necesarias, incurriendo en la falacia post hoc ergo propter hoc. A este respecto, es importante recordar que el progreso tecnológico es un proceso continuo en el que las nuevas innovaciones suelen nutrirse de innovaciones anteriores. Por ello, incluso aunque aceptásemos, como plantea Rayo, que la inmensa mayoría de las intervenciones estatales en las tecnologías que se utilizaron para crear el iPhone fueron superfluas y redundantes, ya que muchas de ellas ya habían sido desarrolladas por el sector privado, debemos tener en cuenta que dicho desarrollo se apoyaba a su vez en otras innovaciones preexistentes, muchas de las cuales también habían sido desarrolladas contando con el apoyo del Estado o directamente por organismos de carácter público. Por poner solo un ejemplo, aunque es cierto que en 1984 los laboratorios Bell, una entidad privada, ya habían desarrollado el primer prototipo de pantalla multitouch, no es menos cierto que dicho desarrollo no hubiera sido posible sin las contribuciones previas de entidades públicas como el CERN o la Universidad de Toronto en el ámbito de la tecnología multitáctil. De nuevo, el progreso tecnológico es un proceso gradual y continuado en el que el desarrollo de las nuevas tecnologías se apoya casi siempre en tecnologías anteriores.
Por ello es virtualmente imposible medir el impacto real que las intervenciones estatales han tenido en el desarrollo tecnológico, puesto que la cadena de innovaciones es demasiado larga y compleja como para determinar con exactitud la influencia que determinadas tecnologías tuvieron en otras posteriores. Pero desde luego no basta con analizar la influencia que la intervención estatal haya podido tener en el desarrollo de una tecnología concreta. Además, no se puede saber hasta qué punto las contribuciones estatales al desarrollo de ciertas tecnologías fueron o no redundantes y superfluas. Ojo, no digo que no sea posible que así fuera, pero no podemos saber a ciencia cierta qué hubiera pasado si el Estado no hubiese realizado dichas contribuciones, si esas tecnologías se hubieran desarrollado tal y como lo hicieron o si lo hubieran hecho más tarde o más temprano. En todo caso, la falacia a la que se refiere Rayo, la falacia post hoc ergo propter hoc, no es del todo aplicable en este caso. Y me explico. La falacia post hoc ergo propter hoc tiene lugar cuando se asume erróneamente que si un acontecimiento sucede antes de otro, el primero es siempre causa del segundo. Por ejemplo, asumir que el cacareo del gallo es la causa de la salida del sol porque el gallo siempre canta antes de que salga el sol. Pero eso no es lo que ocurrió en el caso del Estado y el iPhone. Las contribuciones del Estado sí fueron una causa directa de la creación del iPhone. Tanto Apple como las demás empresas usaron los recursos materiales que puso a su disposición el Estado para desarrollar el iPhone y el resto de tecnologías. Esto fue así, ocurrió materialmente. Las tecnologías se desarrollaron utilizando esos recursos y no otros. ¿Podrían haberse utilizado otros recursos en ausencia de los recursos estatales? Podrían, seguramente, pero en el caso que nos ocupa no fue así, y podemos decir con certeza que la contribución del Estado fue una de las causas de la creación del iPhone, aunque obviamente no fue la única. Y como digo, lo fue de facto. Por eso no incurrimos en una falacia post hoc ergo propter hoc al decir que la contribución estatal fue una causa de la creación del iPhone, porque lo fue, y por tanto porque no nos encontramos ante un ejemplo de mera correlación como en el del cacareo del gallo y la salida del sol. Que existan otros escenarios alternativos lógicamente posibles en los cuales las causas de la creación del iPhone podrían haber sido otras, no invalida la causalidad de la intervención estatal en el caso que realmente acaeció. Si yo te doy unos ladrillos para que construyas una casa y tú la construyes con esos ladrillos que yo te he dado, mis ladrillos son una condición necesaria para la construcción de tu casa, pues han sido necesarios para que se llevara a cabo. Y el hecho de que yo podría no haberte dado esos ladrillos y de que podrías haber construido la casa con otros ladrillos diferentes, no hace que mis ladrillos dejen de ser una causa necesaria de la casa que tú de facto has construido. En todo caso, decir, como dice Rejón, que la intervención estatal es indispensable para el desarrollo industrial y tecnológico implicaría incurrir en otra falacia, la de confundir condiciones necesarias con condiciones suficientes, que de hecho es la segunda falacia a la que Rayo hace referencia. Así, en este caso Rayo acierta al señalar que la intervención estatal pudo ser una condición necesaria para la creación del iPhone, pero que no fue una condición suficiente, pues sin la contribución de Steve Jobs, el teléfono de Apple jamás hubiera existido. En palabras del propio Rayo, solo con las tecnologías anteriores no habríamos tenido un iPhone. El iPhone es el resultado de ensamblar acertadamente esas tecnologías en un mismo producto al que se le añade un diseño, una usabilidad y un software diferenciador. No en vano, si Apple pudo aprovecharse de todas esas tecnologías por el hecho de ser públicas, ¿por qué ninguna otra compañía las usó entonces o ahora para desarrollar el iPhone? ¿Por su cuenta? Sin embargo, Rayo no se da cuenta de que ese mismo razonamiento puede ser utilizado para poner en duda que la existencia del propio Steve Jobs fuera por sí misma una condición suficiente para la creación del iPhone. Y ello porque igual que nada nos impide pensar que en ausencia de la intervención estatal, Jobs hubiera encontrado la tecnología, la financiación y los recursos necesarios para el desarrollo del iPhone por otros medios, nada nos impide pensar tampoco que en ausencia de Steve Jobs hubiera aparecido otra persona con un intelecto y unas capacidades similares a las suyas que, tarde o temprano, hubiese dado con el ensamblaje correcto de las tecnologías ya existentes. Desde un punto de vista lógico, no existe ningún impedimento para defender cualquiera de las dos hipótesis. Ambas son igual de posibles desde un punto de vista puramente deductivo, por lo que deberemos admitir que tanto la intervención estatal como la existencia de Steve Jobs fueron ambas condiciones necesarias, aunque no suficientes, para la creación del iPhone. Gajes del oficio del problema de la inducción.
No se puede demostrar empíricamente aquello que no ha ocurrido, y lo que ya ha ocurrido no es prueba suficiente para demostrar que siempre ocurrirá de la misma manera. No obstante, y vuelvo aquí al argumento inicial de este vídeo, la narrativa hegemónica sobre el desarrollo del iPhone hace siempre mucho más hincapié en la figura de Jobs que en la del Estado, a pesar de que hemos demostrado ya que ambas fueron condiciones igualmente necesarias. Y es precisamente por ello por lo que considero que la reflexión de Errejón resulta pertinente y necesaria, porque pone de manifiesto una realidad que habitualmente es minusvalorada, cuando no directamente ignorada, como lo demuestran los intentos de Rayo por demostrar que el papel del Estado en la creación del iPhone fue prácticamente irrelevante. Por lo demás, y dado que tanto el Estado como Jobs tuvieron una importancia capital en el desarrollo del iPhone, cualquier intento por otorgarle preeminencia a una de las dos partes sobre la otra será siempre fruto de un sesgo ideológico, estructuralista y materialista en el caso de Rejón, e individualista e idealista en el caso de Rayo. Y no hay nada de malo en ello, pero mientras que Rejón jamás ha ocultado su ideología política, y de hecho en la actualidad se dedica profesionalmente a defenderla, Rayo sigue empeñado en presentar su visión como objetiva, política y al margen de cualquier ideología. Una vez más, no tengo nada en contra de que cada cual defienda la ideología que considere más oportuna, pero con lo que sí tengo un problema es con aquellos que pretenden hacer pasar posicionamientos que son fundamentalmente políticos e ideológicos por verdades objetivas y neutrales.